Welcome to the World United. Welcome to the World United. Harion. Chaitali. Harionda. Harion. Bienvenida. Nuestra siguiente ponente se llama Chaitali Chaitanya y vive en Rishikesh, India. ¿Es verdad? Sí. Sí. Es una monja y va a dar un taller sobre la sabiduría ancestral aplicada sin cambiar tu rutina diaria. Pues te lo dejo a ti. Muchas gracias. Gracias. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheswara, Gurur Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Namah Shivaya Gurave Satchidanandamurtaye Nisprapamchaya Shantaya Niralambaya Tejase. Om Gurubhyo Namaha. Y bolo Satgurunata Maharaj ki jai. Hariom, este taller tiene como objetivo el poder aplicar el conocimiento del yoga en la práctica, en la vida cotidiana. Es un poco reiterativo decir yoga en práctica, porque el yoga en sí implica una práctica. Antes de señalar o de ver las diferentes prácticas que podemos realizar y cómo podemos aplicar el yoga en nuestra vida cotidiana, sería interesante entender ciertos conceptos que nos van a ayudar para poder llevar a cabo esta práctica con entendimiento de lo que hacemos y por qué lo hacemos. En primer lugar, el título, Yoga Sutras en práctica, tendríamos que saber primero qué es el yoga o qué es el Yoga Sutra. Bien, yoga es un método, una guía para la iluminación. Yoga Sutra es un texto que compila todo el conocimiento del yoga que se encuentra en la cultura del Veda, en los textos llamados los Vedas, Yayurveda, Atharvaveda, Samaveda y Rigveda, y que el sabio Patanjali Maharishi compila el conocimiento que está distribuido en esos 4 textos, que son muy extensos porque recogen todo lo que el ser humano necesitaría saber, todo el conocimiento que necesitamos saber para poder relacionarnos con nosotros mismos, con la naturaleza, el entorno que nos rodea y con Dios. Abarca todo el conocimiento. El que corresponde al yoga, Patanjali lo compila, lo sustrae de esos 4 textos
y elabora el texto llamado Yoga Sutra, que son 196 aforismos o sutras, sentencias cortas, pero que tienen un profundísimo significado, distribuidos en 4 capítulos. Bien, hasta ahora ya sabemos qué es el Yoga Sutra. Después, hemos dicho que el yoga es un método, una guía para la iluminación. Y que hemos dicho también que el yoga en sí mismo implica práctica. Vamos a ver estos 2 conceptos, estas 2 ideas, que el yoga implica práctica y que es un método para la iluminación. Implica práctica. Bien, hay un sutra de esos 196 en los Yoga Sutras que dice Abhyasa Vairagya Vyam Tan Nirodha. Práctica y desapego son los medios para obtener la liberación del sufrimiento. Bien, vamos a analizar esto. Práctica y desapego. ¿A qué práctica se refiere? ¿Qué es desapego? La práctica a la que se refiere la vamos a profundizar en este taller y también entraremos en el concepto de desapego. Práctica y desapego son los medios para eliminar el sufrimiento, es decir, para alcanzar la iluminación. Vamos a abrir otra ventana. ¿Qué es iluminación? Buda dijo que iluminación era eliminar el sufrimiento. Bien, entonces ya tenemos que el yoga es una práctica, es un método, una guía para la práctica que nos va a ayudar a eliminar el sufrimiento y entonces alcanzar la iluminación. Que iluminación o iluminarse es liberarse de ese sufrimiento. Hasta ahí parece que todo está muy claro. Tenemos ahora entonces que entender qué es el sufrimiento. Como están viendo, es muy importante cada concepto, porque si no conocemos las palabras, si no conocemos los conceptos, entonces utilizamos nuestros paradigmas, nuestras ideas de lo que son las cosas y podemos malinterpretar el conocimiento. Bien, ¿a qué sufrimiento se refiere? El sufrimiento de que tengo que pagar las facturas a final de mes, el sufrimiento de que tengo un vecino que no me llevo bien con él, el sufrimiento de que no encuentro la pareja ideal. Estos son hechos circunstanciales que la vida misma nos demuestra que no es lo que nos genera el sufrimiento y no es lo que nos va a dar la felicidad. ¿Por qué? Pues porque ya experimentamos que una vez que hemos pagado las facturas, nos hemos liberado de ese vecino que no nos llevamos bien o hemos encontrado la pareja ideal, el sufrimiento no se erradica por completo. Vendrán otras circunstancias que nos volverán a generar sufrimiento. ¿A qué sufrimiento se refiere? Bien, lo que el yoga dice es que la naturaleza del ser humano es ananda, es felicidad. Y que porque le hemos añadido ciertos obstáculos, no podemos disfrutar de esa felicidad. Voy a poner un ejemplo. Es como si tuviéramos un vaso de agua y le echamos leche, café, azúcar. Tenemos un café con leche. Y es como si quisiéramos volver a tener agua y para conseguirlo buscáramos echar más cosas. Y pensáramos que si le echo esto y esto otro y aquello, voy a volver a tener agua.
El yoga lo que dice es, no, si quieres tener agua, tienes que quitar lo que le has añadido. Le has añadido leche, le has añadido café, todo lo que le hayas añadido lo tienes que quitar, porque tu verdadera naturaleza es la felicidad. Y si estás infeliz es porque has puesto en tu mente y en tu vida obstáculos que te impiden realizar tu naturaleza esencial. Entonces ya sabemos que hay obstáculos, que hay añadidos que nos están impidiendo disfrutar de nuestra verdadera naturaleza. Bien, por eso Buda dijo, la iluminación es eliminar el sufrimiento, es quitar esos obstáculos, lo que nos impide ser felices, lo que nos impide realizar nuestro verdadero ser. Muy bien. Voy a poner otro ejemplo para entenderlo. ¿Por qué a muchas personas les puede parecer que la iluminación es algo muy... un concepto, una idea muy grande, que es solo para algunos santos, algunos sabios, algunas personas especiales, y no tienen nada que ver con los que somos normales? Bien, ¿qué es la iluminación? Vamos a entenderla mejor. Voy a poner el ejemplo. Vamos a imaginar, esto es un ejemplo muy típico del que hablan las escrituras, vamos a imaginar que capturamos todos los pájaros y los enjaulamos. Y pasan varias generaciones y esos pájaros han vivido en jaulas. Jaulas maravillosas, pero en jaula. Ya no saben volar. Y el hombre piensa, porque no ha visto pájaros volando, que el pájaro es un animal que vive en jaulas. Pero algunas personas dicen, pues antes los pájaros volaban. Habrá otros que digan, pues yo he visto algún pájaro volando. Esto es lo que pasa con la iluminación. Hay quienes dicen, pues algunos santos y sabios se iluminaron. Otros dicen, pues yo he visto o he escuchado a santos iluminados. Pero si abriéramos la puerta de esas jaulas y dejáramos que los pájaros salieran a volar y les mostráramos antes cómo pueden volar, ellos podrían volver de nuevo a realizar su naturaleza, su verdadera naturaleza. Esto es lo que pasa con el ser humano, que no cree que esa sea su verdadera naturaleza, la felicidad. Y vive en una jaula de oro, pero sin libertad. La iluminación, moksha, la liberación del sufrimiento, como se dice en sánscrito, la libertad del sufrimiento, es volver a realizar nuestra verdadera naturaleza. Vivir en Ananda, en bienaventuranza. Volvemos al Yoga Sutra. En el Sutra 2 del capítulo 1 dice Yoga Chitta Vritti Nirodha. Define qué es yoga. Y te dice que yoga es el cese de los vrittis, de las fluctuaciones de la mente. Aquí te da la clave de qué es lo que te está generando sufrimiento. Las fluctuaciones de la mente, los pensamientos que no cesan. Y después, seguidamente te dice, Tadadrastu Swarupe Avastanam. Cuando se cesan esas fluctuaciones, cuando ya la mente ha cesado su movimiento, el ser, el verdadero ser, mora en su propio y auténtico esplendor. Brilla prístino la conciencia. Está diciéndonos claramente que es la mente
pensante, fluctuante, el obstáculo es el sufrimiento, el que impide, esa mente impide que podamos disfrutar de nuestra verdadera naturaleza y que solo cuando cesa de moverse es entonces cuando la conciencia mora, prístina y brillante. Bien, deja claro que el problema es la mente. ¿Pero por qué el problema es la mente? Bien, ¿es la mente algo negativo, algo malo? No. La mente es una herramienta poderosísima. Y además hemos conseguido hoy día desarrollar una mente maravillosa y podemos incluso decir que es actualmente cuando el hombre ha conseguido desarrollar más su mente y evolucionar más en las tecnologías. ¿Para qué? Para hacer una vida confortable. Pero la pregunta es, ¿puedes manejar esa mente? ¿Puedes pararla? ¿Puedes decidir qué es lo que quieres experimentar? ¿Puedes controlar tus emociones? ¿Puedes tomar conciencia incluso de lo que vives, experimentas, sientes? Aquí está el problema. La mente es muy poderosa, pero la mente nos domina. Y esta es la raíz del sufrimiento. Esto es lo que nos genera sufrimiento. Que estamos constantemente dominados por una mente. No hemos encontrado el botón que hagamos clic y podamos parar la mente, o hagamos clic y podamos cambiar nuestro pensamiento, cuando es un pensamiento que nos está generando una emoción negativa y por tanto un sufrimiento venidero. Si no podemos ni no hemos encontrado ese modo, significa que tenemos una herramienta, un instrumento muy potente, pero que nos está dominando. El primer sutra del Yoga Sutra empieza con una palabra en sánscrito que es atha y dice atha yoga anusasanam. Ahora significa la palabra atha. Ahora comienza el estudio del yoga. ¿Qué nos está queriendo decir este sutra? ¿Qué nos quiere decir Patanjali con este sutra? Quiere decir que el secreto es el ahora. El problema de la mente es que no vive el ahora. El problema de la mente es que está proyectándose constantemente en un pasado, recreando una experiencia pasada, muchas veces desvirtualizada, porque no podemos recordar exactamente qué pasó, pero la vivimos como si estuviera ocurriendo ahora, o que vive la mente proyectando un futuro que es muy probable que ni llegue a ocurrir, pero no vive el momento presente. Esto hace que estemos diciéndole de alguna forma a cada una de nuestras células que no queremos vivir, porque no vivir el momento presente, el aquí y el ahora, es vivir una no vida. Estamos en un pasado o en un futuro que no existen. Lo que existe es el momento presente, porque incluso ese pasado que lo creemos tan necesario, pensar en él, que parece que nos está dando la vida y la energía de la vida, o ese futuro que creemos que es tan importante, pensar en ese futuro para crear un porvenir. En realidad lo que son es una energía que es alimento para el ego. El ego necesita comer y come de esa energía. Pero no es necesario para vivir.
para vivir necesitamos estar presentes en el momento. Incluso ese pasado y ese futuro que recreamos, lo estamos recreando en el presente momento. Pero cuando es un pasado o un futuro que no aporta nada, simplemente que la mente está como el burro en la noria dando vueltas sobre una idea una y otra vez, lo que hace es que nos quita la energía de la vida, alimenta un ego, nos aleja de realizar nuestro verdadero ser, nos consume, nos quita la vida, nos envejece, nos genera sufrimiento y enfermedad. Por eso los 3 primeros sutras de este texto de los Yoga Sutras son clave. El primero dice, Atha Yoga Anusasanam, ahora. Esta es la palabra clave, ahora. Tienes que vivir el presente, el ahora. Observar tu mente pensante. Observar cómo se está moviendo, porque la estás controlando. ¿Eres dueño de tu vida? Si no, no serás de tu destino tampoco. Si en algún momento tu pensamiento no coincidió con tu emoción, tendrás que hacer caso a la emoción. Y a través de la emoción sabrás lo que estás pensando. Porque la emoción es la raíz de la acción. Y ahí es donde encontramos el por qué actuamos como actuamos, que tantas veces después nos arrepentimos. Hay que observar nuestra mente, pero solamente generaremos una capacidad de poder observarla cuando estamos en el ahora, en el momento presente. Más adelante, en breves minutos, vamos a ver cómo podemos poner en práctica en nuestro día a día este método de poder eliminar el café, la leche, el azúcar, los obstáculos, el sufrimiento, para poder vivir una vida plena y feliz. Son unas prácticas muy sencillas, pero es que no es nuestra vida sencilla. No alcanza la iluminación el que hace grandes proezas. Como dice mi maestro Swami Sankaratilaka, es en los pequeños detalles del día a día donde uno puede cambiar su realidad. Si quieres un cambio, tienes que observar o tienes que realizarlo en las actividades, pequeñas actividades cotidianas del día a día, porque es lo que conforman tu vida. Para eso hace falta una base de conocimiento, entender estos simples conceptos que estamos viéndolo ahora, y para eso hace falta práctica. Por eso mi maestro, Swami Sankaratilaka, dice que la sabiduría es caminar por un sendero con un paso de habilidad y otro de armonía. La habilidad te lo da el conocimiento, sabiendo uno por dónde tiene que apoyar el pie y caminar. Y la armonía te la da la práctica. En el momento en que comienzas a practicar, a poner tu vida en yoga, quiere decir que puedes usar la tecnología del yoga en cada momento. Entonces adquieres una paz y una calma que te permite realizar tu verdadero ser. No hay que buscar fuera, no tiene el café con leche que estar buscando, que echarse en su vida para volver a ser agua. Ya es agua, tiene que quitar todo lo que se le ha añadido. Pues eso es el yoga, la tecnología que te ayuda a eliminar aquello que te hace sufrir, aquello que te impide vivir, realizar tu verdadera naturaleza, vivir en armonía.
por último, tenemos que entender un aspecto muy importante. Y es que una vez que hemos tomado conciencia de la importancia del momento, una vez que hemos tomado conciencia de la importancia de observar en ese momento la mente pensante, que, repito, es un instrumento, una herramienta muy poderosa, pero que lo único que necesitamos es el librito de instrucciones para saber cómo poder manejarla, para que sea una herramienta para nosotros y no nosotros su herramienta. Entonces es la única manera, como dice el tercer Yoga Sutra, en el que la conciencia puede revelarse. Esto nos tiene que quedar muy claro. Hay muchas ideas acerca de lo que es el yoga, de lo que es la iluminación, pero si nos vamos a este texto, la clave nos lo da la palabra ata, que es ahora, y nirodha, que es erradicar. Yoga chitta nirodha, erradicar las fluctuaciones. ¿Cuáles son las prácticas que podemos hacer para poder, en nuestro día a día, en la cotidianidad del día a día, poder poner nuestra vida en yoga? Es decir, aplicar el conocimiento del yoga en nuestra rutina del día a día. Una práctica muy sencilla que podemos hacer es lo que mi maestro llama el yoga de la puerta. Cuando adquirimos conciencia de lo que hacemos, en las pequeñas cosas que hacemos cada día, es cuando podemos vivir el momento y el ahora. Y lo que al principio nos puede parecer un esfuerzo, porque la mente tiene una inercia y se irá una y otra vez a su rutina de moverse, de fluctuar, no importa, no es ningún problema. Volvemos, porque abhyasa significa práctica constante, como dice el Yoga Sutra, abhyasa, vairagya, abhyanta, nirodha, práctica y desapego, recuerdan que hemos hablado al principio, volvemos una y otra vez, no hay problema, a observar el momento y el ahora. Y el yoga de la puerta es cuántas veces a lo largo del día abres y cierras una puerta. Pues cada vez que lo hagas, hazlo con conciencia. Siente el pomo en la mano. Escucha el ruido al abrir la puerta. Intenta escuchar más bien el no ruido, que no se te oiga abrir la puerta o cerrarla. Observa el movimiento de tu cuerpo al abrir, al cerrar, qué músculos usas, el tacto en tu mano. Estamos desarrollando la capacidad del mindfulness, porque hay un concepto en el Veda que se llama Viksepa, que es dispersión, y es que vivimos el día a día sin focalizar la mente, sin prestar atención a muchas cosas. Incluso nos cuesta mantener una conversación con alguien y estar atento de principio a final. ¿Cómo vamos a poder entonces observar nuestras emociones y cambiarlas si no tenemos conciencia de lo que estamos sintiendo? Por eso tenemos que empezar con estas prácticas, que son sencillas, pero van a cambiar 100% nuestra vida. La van a cambiar 100%. ¿Qué haces también cotidianamente con frecuencia? ¿Qué otra acción puedes hacer frecuentemente? Quizás sentarte en una silla, pues practica el yoga de la silla. Abre o separa la silla de la mesa, observa que no haces ruido, la levantas, observa cuando la coges, lo que sientes, la silla en tus manos, siéntate de una manera,
siendo consciente de que te estás sentando. Esto es una forma de practicar el mindfulness, la atención consciente. Incluso paseando. ¿Cuántas veces paseas, te desplazas de un sitio para otro? Pues dedica ese desplazamiento, ese tiempo, todo lo que puedas, a observar cómo caminas, cómo andas. Pon tu atención en la respiración. Es una maravillosa técnica para ayudarte a focalizar la atención. Voy a repetir otra vez lo que pretendemos, el objetivo es que esa poderosa herramienta que es la mente pensante esté a nuestro servicio, sea algo que nosotros manejamos, manipulamos para beneficiarnos y no que ella nos esté manejando a nosotros, porque esto es lo que nos genera el sufrimiento. Así que vamos con estas pequeñas acciones que podemos incorporar en nuestro día a día. Vamos a ir entrenando nuestra mente para que nosotros podamos usarla cuando la necesitemos. Porque el problema es que ella está a su aire. Es como un niño pequeño que no lo has educado y te hace la vida imposible. Simplemente porque no has sabido educarlo. Por eso hay una imagen en el Veda de uno de los dioses, Shiva Nataraya, que está danzando. El dios Shiva danza sobre lo que parece que es un niño, pero es el ego. Tenemos que educar a esta mente para que sea una herramienta valiosa para nosotros. Otra actividad cotidiana que haces todos los días, lavarte los dientes, pues presta también atención al coger el cepillo, al poner la pasta, tus pies en el suelo del baño, al abrir el grifo, al cepillarte, lo que sientes en las encías, el agua cuando te enjuagas. Todo eso es como el que va al gimnasio a poner su cuerpo a punto, el que va a poner su cuerpo en buenas condiciones, va a hacer gimnasia. Vamos a poner la mente también en buenas condiciones para que podamos usarla adecuadamente. Así que podemos hacer el yoga de la puerta, el yoga de la silla, el yoga donde queramos. En lo que tú hagas cotidianamente con más frecuencia y creas que puedes prestar más atención, porque no tienes que tener la mente para otras actividades, como es lavarlos, por ejemplo, puedes al caminar, lavar los platos. Haz esta práctica. Verás un cambio impresionante. También podemos hacer una práctica muy sencilla, que es el yoga del minuto. Siempre que puedas, en cualquier momento, párate, 1 minuto, no más. Puedes poner un cronómetro, quédate quieto, de pie, no hace falta estar en ningún sitio especial, no hace falta ni siquiera sentarte, y quédate parado. Puedes observar la respiración, puedes sentir al exhalar que estás soltando el cuerpo, que estás relajando cada músculo, los ojos, el vientre, los brazos, exhalas y vas soltando, y estando de pie, pero como si fueras a caerte, porque no sujetas el cuerpo, lo vas relajando y observas solo la respiración. Esta práctica es maravillosa. No pienses que porque la hagas 1 minuto nada más, no significa nada con las 24 horas que tiene el día. Estás haciendo pesas con la mente. Cuando vas al gimnasio no vas 23 horas al día, vas una hora, a veces una hora cada día, a veces menos, y el cuerpo se puede poner maravillosamente fuerte. Esta meditación del minuto es poderosísima, si realmente se hace y se continúa haciendo. Nada nos va a traer beneficio
si se empieza y se abandona. Uno si hace una práctica porque realmente tiene necesidad de eliminar el sufrimiento de su vida, tiene que ser consciente y consecuente y empezarla y continuarla. Si no, luego no puede decir, esto no me sirvió. Es 100% seguro que si practicamos estos ejercicios de atención consciente, la mente se va a entrenar en estar atenta y entonces podremos usarla para nuestros fines y beneficios. Hay una escritura que se llama Bhagavad Gita, que es el texto más importante en la cultura del Veda y que se dice que recoge todo el conocimiento que el hombre necesita saber. Antes hemos hablado de los 4 Vedas, pues la esencia del conocimiento de los 4 Vedas está en este texto que se llama Bhagavad Gita y que está describiendo la guerra entre 2 familias, pero simbólicamente significan una batalla entre tu naturaleza o tu ser, tu verdadero ser y el ego. Krishna, que es el maestro de Arjuna, que sería la conciencia que está por despertar, le da a Arjuna una enseñanza sobre el saber ser y saber vivir muy esencial. Entonces le dice, una de los slokas del Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, lucha pero sin cólera. Bien, ¿por qué le está diciendo esto? También en otro sutra le dice, la mente, el Atman, la mente, puede ser tu amiga o tu enemiga. ¿Qué significa esto? Es lo que venimos hablando todo este taller, que la mente es una herramienta muy poderosa, pero está siendo tu enemiga si te hace sufrir. Entonces lo que tenemos que hacer es que sea nuestra amiga. Y para ello tenemos que poner en práctica el yoga, ponerlo en nuestra vida para que podamos luchar contra esta mente que tiende a no parar y a fluctuar, pero sin cólera. Siempre estableciéndonos desde la base de la calma, desde la paz, poner en práctica el yoga en nuestra vida. Otra práctica que podemos hacer muy, muy importante es el diario de sadhana. Y ahora volvemos otra vez a este aspecto de lucha pero sin cólera. El diario de sadhana es escribir, por ejemplo, al final de cada día, podemos escribir cómo ha sido nuestro día, qué hemos sentido, cómo han sido nuestras emociones. Esto es muy importante porque lucha sin cólera, ¿por qué sin cólera? Es que las emociones como la cólera, la ira, la violencia, decíamos antes que es energía para el ego. Podemos sentirnos más vivos cuando discutimos con alguien, cuando peleamos. Incluso después de discutir y pelear, si hemos ganado, pues eso nos puede dar cierta energía de vida. Pero ¿realmente hemos ganado en esta discusión? Cuando uno discute o cuando uno tiene esas emociones negativas, habrá ganado la discusión, pero se ha perdido a sí mismo. Por eso Krishna le está diciendo que luche, pero no con esa energía de violencia. Es decir, que cuando tenemos que poner en práctica el conocimiento del yoga, tenemos que luchar para ello, tenemos que practicarla, pero tenemos que hacerlo desde la paz y la serenidad. En el diario de sadhana podemos escribir cómo han sido nuestras emociones para ser conscientes cuando vivamos ese tipo de emociones que nos generan sufrimiento y enfermedad, para ser conscientes y poder erradicarlas. El diario de sadhana no es escribir lo que has hecho durante el día, sino escribir lo que has sentido, lo que has experimentado y tomar conciencia cada vez que tienes
una emoción que te va a generar sufrimiento, pues realizar que esa es tu tendencia, que esa es tu manera de ser, y la próxima vez que vuelva a suceder, serás consciente de que esto ya te suele pasar y que no te conviene. Y entonces ahí puedes generar un cambio. Si ya está tu mente entrenada en las prácticas que hemos mencionado antes, tan sencillas como el yoga de la puerta, el yoga de la silla, la meditación del minuto, entonces tendrás esa fuerza en tu mente para darte cuenta de que estás teniendo una emoción que no te beneficia. Después serás consciente a la hora de escribirlo en tu diario de sadhana y al día siguiente, cuando te vuelva a ocurrir, podrás entonces realizar que esto no te conviene y a no volver a hacerlo. Y al fin y al cabo, podemos resumir que el yoga es una guía para uno conocerse a sí mismo, cuáles son sus obstáculos, que no van a ser los mismos que el de mi marido, el de mi hijo, el de mi vecino o el del otro. Cada uno tiene su cruz, cada uno tiene sus obstáculos, conocer cuáles son los tuyos, desde la serenidad y la paz de la mente, luchar para erradicar esos obstáculos, esas fluctuaciones de la mente, porque no es más que movimiento. La ira, la violencia, esas emociones que llamamos negativas, por ponerles un nombre, no es más que movimiento. Un movimiento que no nos conviene porque ya observamos que nos genera sufrimiento. Pues hay que cambiarlo, hay que erradicarlo, hay que observarlo y cambiarlo por otra emoción. Simplemente no dejarlo continuar. Muchas veces escuchamos o leemos que tenemos que generar amor hacia los demás, pero esta emoción que llamamos positiva para equipararla a la que es negativa, que es la violencia, la ira, la cólera, también es movimiento, igual que la que decimos que es negativa. No va a poder sostenerse mucho más tiempo porque la mente va a continuar en su movimiento natural, ¿verdad? De ir y volver, que es el propio movimiento de la vida, igual que ahora es de día, después será de noche, mañana será de día otra vez. Ahora hay tormenta, después habrá calma, ahora inhalo, después exhalo, y la existencia es un movimiento de pares de opuestos. Yo puedo tener muy buena intención en querer amar al universo entero, pero después de esto vendrá la emoción que decimos negativa. ¿Por qué? Porque la vida es movimiento, y el movimiento es una realidad. Entonces, por mucho que tengamos muy buena intención, no vamos a conseguir ningún éxito porque este movimiento es natural. La naturaleza de la mente pensante es movimiento. Así que lo que hay que hacer, entonces, y vuelvo otra vez al principio de la charla, es estar en el aquí y en el ahora. ¿Para qué? Pues para que creemos un espacio natural, que es el espacio. Es el espacio donde todo lo que existe está, ese espacio natural que es, algunas religiones llaman Dios, otros llaman Brahman, otros llaman Cristo, otros llaman, pero que es donde sucede todo y creemos un espacio limpio de obstáculos. Y solamente así podremos decidir si queremos que eso, que va a ocupar ese espacio, esté ahí o no y cuánto tiempo. Pero para eso tenemos que estar en el aquí y el ahora, porque ese aquí y esa ahora es ese espacio. Si no somos conscientes de esto, podrá entrar en nuestra mente todo lo que ya está, que es el resultado de nuestra educación, de la sociedad, de los padres, todo lo que está por venir, todo nuestro prarabdha karma de vidas pasadas, y estará llenando ese espacio que es nuestra naturaleza verdadera, de un montón de obstáculos, como el agua se llenó de café, de leche, de azúcar, y nunca vamos a poder ni siquiera ser conscientes de que nuestra naturaleza es el agua, pura, brillante y prístina, y estaremos llenos de muchas cosas. Otra práctica maravillosa que podemos hacer y bien sencilla, que nos va a ayudar muchísimo, es
cuando vayas a acostarte, observa ya en la cama cuáles son tus pensamientos. Relaja tu cuerpo, de pies a cabeza, ve relajando los músculos, observa tu respiración y vete al sueño, que son 6 u 8 horas de tu día a día, vete al sueño limpiando ese espacio para poder tener un despertar al día siguiente y un empezar el día de una manera muy distinta. Ya podrás afrontar el día de otra forma, porque la quietud es la base para la acción. Por eso, y con esto termino, la última práctica importante que podemos hacer, que es la meditación. Por eso la meditación es la estrella de la práctica del yoga, porque solo desde la quietud podemos generar movimiento. La meditación es mantener la quietud del cuerpo y de la mente. ¿Qué significa esto? Igual que tenemos que ir cada día al sueño, que es la muerte del ego, para poder al día siguiente despertar y afrontar nuestro día a día regenerados, de la misma manera, cuando la vida se acaba, morimos para poder tomar otra vida, que no es más que también un segmento en la línea de la existencia, como es la noche, un segmento en el día a día, para poder volver a retomar otra vez una nueva vida. Así la meditación lo que nos lleva es a morir en la misma vida, sin tener que dejar el cuerpo. Uno medita, cuando uno va a meditar va a morir, va a dejarlo todo, va a renunciar a todo, a renunciar a sus ideas, a renunciar a su ego, a renunciar a la mente pensante, a sus emociones. Es un desapego absoluto, que decíamos al principio, que conseguimos eliminar el sufrimiento con 2 prácticas, con 2 conceptos. Había esa práctica vairagya, desapego. Recordar que hemos empezado así. La práctica la hemos estado hablando desde el principio y el desapego es la renuncia. ¿Por qué quieres sostener tu idea? ¿Por qué quieres sostener tu emoción? ¿Para qué te hace falta? Una emoción negativa, un recuerdo del pasado, una mente que no para. Es como una patata caliente en las manos. ¿La quieres tener? ¿Qué te aporta? ¿Qué te genera? ¿No tienes una patata y la sueltas si es muy caliente rápidamente para no quemarte? Pues a eso te ayuda la meditación, a soltar. Porque tener una mente que todo lo acapara y lo tiene, quemándote la existencia, quemando tu vida, ¿para qué hace falta? Entonces, la meditación es, como dice Patanjali en el Yoga Sutra, el escalón previo al samadhi, la calma perfecta de la mente. La meditación es la que nos permite el abandono del ego, el abandono o la renuncia a esa mente pensante, a esa fluctuación de la mente, para poder estar en calma y en armonía con nosotros mismos. Así es que si uno quiere aprender a meditar, es muy sencillo. Lo único que tiene que hacer es adoptar una postura cómoda, como ya nos hemos estado entrenando durante el día a la atención consciente, en el yoga de la puerta, el yoga de la silla, cuando me lavo los dientes, cualquier momento que tengamos, viendo la tele, mi respiración, cómo es. Como ya hemos estado con el diario de sadhana, observándonos, y empezamos ya a cambiar aspectos de nuestra cotidianidad, cuando ya nos sentamos a meditar, entonces ya tenemos background. Ya no somos como ese coche a 200 por hora que pisas el freno y no para porque viene muy acelerado, sino que ya podemos en la meditación sentarnos y podremos meditar. Todas estas prácticas son sencillas, pero voy a hacer parada en un aspecto muy importante que he mencionado. Cada uno lleva su cruz. El ego, o esa mente pensante, es una herramienta muy importante, pero está llena de un montón de cosas y en cada uno son diferentes. Por lo tanto, poder ser conscientes de esto en todo momento es el verdadero obstáculo. Es decir,
que, fijaros lo que voy a decir, no es solamente el mayor obstáculo la emoción negativa, no es el mayor obstáculo no saber cambiar la emoción en ese momento, no encontrar la tecla donde venga, quiero parar la mente, que ya está bien, no paro de pensar, no paro de recordar esto, no paro de odiar a esta persona, no paro de tener rencor. No, el mayor de los obstáculos es no ser consciente siquiera de el obstáculo. No ser consciente de cuando tenemos esta mente que no para, de cuando tenemos esta tendencia que nos genera sufrimiento, de cuando cometemos estos errores, de cuando nuestra mente está aquí en el pasado o en un futuro. Si es que no somos ni somos capaces de darnos cuenta de esto. Por eso el yoga tiene una figura muy importante que hoy día desgraciadamente está muy mancillada. Es la figura del gurú, del guía espiritual. ¿Por qué? Porque si cada uno somos diferentes, ¿quién nos puede ayudar en este sendero? Que como decía mi maestro, hay que caminar con habilidad y armonía. Pero ¿cómo uno camina con habilidad y armonía? ¿Cómo? Yo puedo querer hacerlo, pero alguien me tendrá que explicar cómo hacerlo. Y yo soy singular, no soy igual que aquel ni aquella. El libro es para todos, pero no es para cada uno. El libro no te va a guiar a ti personalmente como un ser individual y diferente a los demás. Un maestro espiritual sí. Por eso, yo hace más de 20 años que soy monje y que estudio con mi maestro, Swami Sankara Tilaka, porque gracias a los dioses, pues fui consciente de que necesitaba alguien que me guiara, que me diera luz. El maestro no es alguien que va a cambiar tu vida. El maestro es como en un camino que te vas encontrando los póster indicativos o que te señalan hacia dónde ir. Y eres tú el que va. Libre de seguir o no seguir. De llegar al final o no llegar. Es tu opción. Está en tu karma. Pero el maestro es el póster, ¿no? Que te va señalizando. Porque si no, a ver, ¿quién llega? No vamos a poder llegar. Porque tenemos nuestros paradigmas, nuestros obstáculos. Nos lo van a impedir. Pero un maestro te conoce, sabe cuáles son y sabe por dónde es mejor que vayas. Pienso que este taller es algo que puede ser muy útil y muy valioso para todas las personas que lo vean, pero sinceramente y en mi experiencia es muy importante no solo poner a práctica estas pequeñas y sencillas estrategias para el día a día, sino que si tienes la opción de poder encontrar un guía espiritual, es muy importante. El yoga no tiene que cambiar tu hacer del día a día, tu manera de ser, dónde vives, con quién vives. Eso no es importante. Lo que tenemos que hacer es saber cómo debemos hacer lo que hacemos cada día. No hace falta cambiar nuestra realidad, es saber vivir lo que necesitamos, es saber cómo hacer lo que hacemos. Esto es muy importante. Y es importante para nuestra salud física, mental, emocional y para la de todos, porque en realidad al final lo que vivimos es la proyección de nuestro interior. Y estamos muchas veces queriendo cambiar el mundo, enojándonos porque no nos gusta la realidad que vemos. No somos conscientes siquiera de que la realidad que vemos es lo que vivimos dentro y que somos muy responsables de esa realidad externa. Somos los únicos responsables y que solo podremos cambiar algo que está afuera cuando cambiamos nuestra realidad interna. Y eso nosotros somos los únicos que lo podemos hacer. Y el yoga es la herramienta, es el medio. Y creo que ya tenemos que terminar. Muchas gracias, Chaitali. Muchas gracias de hablar de este tema tan importante y también de compartir todas estas prácticas que podemos hacer en la vida cotidiana. Muchas gracias de corazón de estar aquí con nosotros, compartiendo. Muchas gracias. Y un saludo grande a India y a todos vosotros en el ashram. Muchas gracias, Dag.
Gracias a ti, gracias a Amrita, a Isabel y a todas las personas que han hecho esto posible. Gracias también, quiero dar desde aquí las gracias a mi maestro, porque es quien me ha enseñado Swami Sankara Tilaka, el conocimiento que hoy tengo y que puedo poner al servicio de todos. Gracias a todos los que escuchen este taller y muchas gracias por permitirme participar. Si algo he dicho mal o en algo me he equivocado, es mi error por haberlo aprendido mal y pido disculpas por ello. Y gracias y que tengan todos un buen día. Muchas gracias. Adiós. Adiós.